Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Lo sabe todo el periodismo, no lo quieren decir que es otra cosa, pero como siempre lo he dicho, nosotros los jugadores somos los que ponemos la cara, los que ponemos el pecho, siempre hemos estado aquí, por más que digan que uno tiene 35, el otro 40, el otro... Somos los únicos los que ponemos la cara por la selección. Somos los que venimos acá, hablamos las entrevistas, nos tiramos acá de pecho, viene gente que estaba lesionada, sin embargo está... Así es, gente, como lo acaban de ver, y es que el día de hoy se reveló la intención de los jugadores históricos de la selección peruana de fútbol, y es que están en contra de Manuel Barreto. Así es, tal como lo acaban de ver, y es que existe una gran polémica dentro de la selección, una polémica que realmente ha sido muy cuestionada, y aparte de todo eso también algo que obviamente nadie esperaba. La selección peruana de fútbol se ha visto afectada de muchas maneras este año. ¿Y en qué sentido? La principal razón es que en primer lugar la selección peruana de fútbol no ha sido lo esperado. Obviamente sabemos que hay muchas cosas de por medio que influyen en la selección, como por ejemplo la selección peruana de fútbol necesita sí o sí un recambio generacional. Esto se viene hablando desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que realmente sorprende aquí de todo? Bueno, hay un detalle principal que quizá muchos no tenían en cuenta, y es que los jugadores históricos de la selección peruana de fútbol están en contra de Manuel Barreto. ¿Y por qué se da esta pelea o por qué se da este problema? Bueno, les voy a explicar. La selección peruana de fútbol está atravesando uno de los momentos más críticos de la historia desde su creación, por el mismo hecho de que obviamente hay jugadores que ya cumplieron su rol y no hay un reemplazo. Pero a ver, ¿exactamente este es el problema? No. El problema viene desde la cabeza, ¿ok? Esto creo que no es un secreto. El problema viene desde la cabeza, desde que los jugadores técnicamente están en contra de muchas cosas que obviamente son importantes dentro de la selección, cosas que obviamente son esenciales y no se están cumpliendo. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya podemos considerar que la selección realmente tiene un gran problema dentro de todo, porque si vemos desde un punto de vista objetivo, la selección tiende a poder tener jugadores cada cierto tiempo, pero el problema está en que los jugadores históricos no están de acuerdo con las decisiones de Manuel Barreto, no quieren abandonar su puesto y aparte de eso no quieren dejar la selección. Esto obviamente ha sorprendido a muchas personas porque sabemos que hay jugadores que cumplieron, hicieron muchísimo por la selección, pero en la actualidad ya no son relevantes, ya no son jugadores que obviamente deberían ser importantes, ya no son jugadores que pueden aportar dentro de la selección. Y es por esta razón que viene aquí el conflicto principal de todo esto. Porque la selección está atravesando los problemas que tiene. Bueno, es porque simplemente viene desde atrás. Es un problema generacional de que los jugadores quieren sí o sí quedarse dentro de la propia selección por el mismo hecho de que tienen entradas gratis, y estas entradas obviamente es un monto económico importante que ganan gracias a las ventas o reventas, mejor dicho, de entradas. Por esta razón es que se da el problema principal de la selección. Los jugadores no quieren abandonar su puesto porque saben que se les cortaría la mamadera, como muchos dicen, pero también tenemos que tener en cuenta que muchos de los jugadores que obviamente en su momento fueron importantes, hoy en día están haciendo las cosas mal para poder perjudicar a la selección. Entonces podemos ver aquí dos lados de la selección peruana de fútbol. La de Manuel Barreto, que está prácticamente haciendo hasta lo imposible para mejorar la selección peruana de fútbol, sacando nuevos jugadores y yéndose sí así al recambio generacional, y la parte de los jugadores históricos que no quieren abandonar la selección porque ven prácticamente algo que muchos no ven, como por ejemplo que ellos pueden aportar aún a la selección, pero no es así, este no es el caso. Entonces, ¿y desde cuándo vemos esto? Para el partido entre Rusia y Perú vimos que Gallese cometió un blooper que realmente fue muy cuestionado, y muchos consideran inclusive dentro de la interna que Gallese, a pesar de que es uno de los pocos históricos que está prácticamente salvado por la purga de la selección peruana de fútbol, podemos considerar
y muchos también lo dicen, de que Manuel Barreto se ve perjudicado por esto, porque si perdía Perú contra Rusia, por ese blooper que prácticamente se pudo evitar, podemos considerar de que Perú técnicamente iba a tener un mal resultado, pero no solo eso, sino que se iba a considerar como un fracaso de la selección, se iba a considerar como prácticamente que Manuel Barreto no está haciendo las cosas bien dentro de su trabajo de la selección, y eso obviamente lo único que perjudica es a él, porque nadie estaría prácticamente apoyando su proceso. Si perdemos contra una selección que prácticamente podría ganar solo por ese tipo de cosas. A ver, no digo que Rusia sea una selección fácil, nunca dije eso, pero a lo que quiero decir es que Perú podía tener la oportunidad de haber ganado el partido sin el blooper de Gallese. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, muchos consideran que aquí realmente Gallese tuvo la intención de hacer el blooper para que prácticamente lo puedan votar a Manuel Barreto, para que pueda así llegar un nuevo entrenador y aún considere a los prácticamente históricos de la selección. Este es el principal problema de la selección peruana de fútbol, los jugadores históricos que ya no están aportando nada a la selección y aún así están técnicamente haciendo las cosas para poder quedarse. Por esta razón es que la selección se encuentra en esta situación. Entonces, considerando todo esto, podemos ver ya una creciente problemática y que siempre va a existir si es que los jugadores siguen. Entonces, la selección peruana de fútbol realmente se ha visto perjudicada por esto, porque obviamente teniendo en cuenta todo lo que se sabe y todas las cosas que se van a ver después de todo, podemos ver un gran problema de todo tipo, porque la selección no solamente son los jugadores históricos, sino son la cabeza, y por esta razón es que si los jugadores históricos y prácticamente la cabeza no está de acuerdo, simplemente va a tener bastantes problemas. Entonces aquí viene el detalle: los jugadores históricos no quieren ni siquiera a Gianferrari dentro de la selección, ni tampoco a Manuel Barreto, porque se ven afectados. Por esta razón es que Renato Tapia lanzó un tuit cuando llegó Gianferrari a la selección peruana de fútbol, porque sabía que se iba a ir Ibáñez, que se iban a ir muchos de los jugadores también, aparte de Ibáñez, que era el entrenador. Jugadores que ya cumplieron su ciclo para Gianferrari no son indicados para la selección, o inclusive para el nuevo cuerpo técnico, mejor dicho, porque ya los ven como que expirados dentro de la selección, ya los ven como jugadores que cumplieron su tiempo, y obviamente nadie los culpa. De hecho, es un gran trabajo el hecho de que la selección se esté renovando, porque podemos ver grandes cambios dentro de la selección, y pues hoy vemos un Perú diferente. Un Perú que prácticamente está creciendo nuevamente, y no digo que sea algo malo. De hecho, podemos considerar de que la selección peruana de fútbol está teniendo el crecimiento que realmente merecía desde hace mucho tiempo. El crecimiento que muchos quizá esperaron, el recambio que quizá era necesario, pero claro, no es de la manera que se tuvo que dar, pero igual está aquí y está funcionando. Y esto realmente es cuestionable, porque podemos ver cómo está cambiando toda la situación, y Perú realmente necesitaba esta situación para poder hablar netamente del cambio que se necesitaba. Y hoy en día vemos a una selección en prácticamente crecimiento, y aparte de eso también una selección que podemos considerar nueva y joven, porque el promedio de edad ha disminuido bastante y realmente es algo muy positivo. La selección necesitaba eso desde un principio. La selección merecía un cambio remitente, y un cambio que obviamente sea para bien, un cambio que era muy importante desde hace muchísimo tiempo, porque sabemos que Perú necesitaba tener jugadores nuevos que puedan aportar a la selección peruana de fútbol, y no jugadores que ya prácticamente no sirvan y sean un estorbo, como lo que ha estado pasando últimamente. Jugadores que prácticamente ya habían cumplido su ciclo y pues simplemente tenían aún la dicha de estar en la selección peruana de fútbol. Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto, si estás de acuerdo con Gianferrari o si estás de acuerdo con Manuel Barreto y el cambio de la selección peruana de fútbol. No olvides suscribirte, darle like a este video, que traemos contenido todos los días.